Proverbios 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Bueno, pues como estamos viendo, hermanos, desde hace ya, desde antier, o ayer, perdón, comenzamos con otra sección, sí, antier, comenzamos con otra sección del libro de Proverbios, que es la sección que se conoce como las palabras de los sabios. Se cree, por implicación del mismo texto, que son 30 enseñanzas o 30 principios de vida que Salomón le entrega a su hijo heredero al trono. Pareciera ser que en ese tiempo era una costumbre, un hábito entre gobernantes dejar como un legado a sus hijos sucesores al trono, hablando de los reyes y gobernantes, para darles instrucciones de vida a sus hijos. Recientemente, bueno, no recientemente, pero en 1923 se encontró en la arqueología egipcia un documento de un faraón contemporáneo de Salomón, más o menos en el mismo tiempo, llamado Amenemopet. Amenemopet. Este emperador o faraón egipcio deja a su hijo heredero 30 principios o 30 capítulos de proverbios en los cuales le da instrucciones para su gobierno y para su vida, porque más importante que entrenar a una persona para ocupar un puesto es entrenarlo para la vida. Y bueno, evidentemente esto era algo recurrente en todas las culturas antiguas, que había una costumbre de dejar un legado, una instrucción, un manual de vida a sus hijos, para que lo leyeran, para que lo repasaran, lo aprendieran y sobre todo para que lo pusieran en práctica. Es una buena costumbre, un buen hábito que nosotros podemos aprender, porque el Señor le dio al pueblo de Israel la obligación a los padres de entrenar a los hijos y enseñarles para la vida. Dice en Deuteronomio 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa, al acostarte, cuando te levantes. El primer centro de entrenamiento, enseñanza o de educación que Dios ha establecido es el hogar. No es una escuela cristiana, no es la iglesia. El lugar ideal para educar a los hijos es la casa, el hogar. Y los maestros mejor capacitados o con mejor oportunidad de entrenar y enseñar a los hijos son los padres. Y los padres tienen recursos que deben usar para instruir y para enseñar a sus hijos. Recuerde que la Biblia nos habla de instruir, instruye al niño en su camino. Y esto requiere al menos tres cosas. Requiere, número uno, primero la enseñanza, la instrucción, es el enseñar qué hacer. Segundo, requiere el entrenamiento, la capacitación. Mucho de ello tiene que ver el ejemplo que nosotros damos. Entonces, debe ser la enseñanza, primero textual, la enseñanza verbal, y luego la enseñanza no verbal, que tiene que ver con el ejemplo que nosotros le damos. Alguien dijo una vez que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Fue un filósofo griego muy antiguo, dijo esas palabras, y es verdad, totalmente cierto. Y número tres, la corrección. La corrección es muy importante porque habla de enderezar el camino y de redirigir sus pasos para ponerlos en la dirección correcta. Corregir habla de uh, reparar algo que está defectuoso, que está mal, algo que se tiene que enderezar o que se tiene que redireccionar. Y una de las cosas que los hijos más necesitan, no solo la enseñanza, porque la Constitución mexicana, y yo creo que todas las constituciones tienen como derecho universal de los niños el derecho a la educación. Y ese derecho a la educación no necesariamente está ligado a la escolarización, porque desde 1857 en México, en la reforma que establece Benito Juárez, se hace una separación entre el gobierno, el Estado y la Iglesia, y eso es algo bueno, pero también
el gobierno toma el monopolio o toma el control absoluto de la educación de los hijos. En otras palabras, el gobierno pretende tomar la responsabilidad de instruir y enseñar a los hijos. Esto parece algo muy bueno. El problema es cuando el gobierno empieza a decidir qué enseñarle a los hijos. Y bueno, pues ese es un problema muy, muy fuerte en el mundo, porque en la condición en la que está la educación de un país va a determinar el rumbo, la dirección y la condición tanto económica como moral de una nación. Cuando en la escuela se enseñan cosas que no se deben enseñar, dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces es bien importante dar instrucción a nuestros hijos en casa, más allá que en la escuela. En lo personal, mis hijos nunca estuvieron en una escuela pública. Y eso es algo que yo tomé convicción desde que estaban muy pequeños, porque entendí que yo no estoy criticando ni juzgando el sistema educativo. Hay muy buenos maestros en nuestra iglesia, incluso maestros, pero están muy limitados en las capacidades de poder enseñar o instruir a sus hijos. Hay una maestra cristiana que tuvo un fallecimiento, no ellas, pero uno de sus alumnos en la escuela. Y una niña de preescolar viene y le pregunta a la maestra. Y le dice, maestra, ¿qué pasa cuando la gente se muere? ¿A dónde van? Y la maestra, atada de manos y pies, no puede legalmente enseñarle a la niña nada acerca de conceptos espirituales. Y es que el mundo y el gobierno confunden religión con espiritualidad. Piensan que el Estado laico y la educación laica es una educación atea y no necesariamente son términos sinónimos. Laicidad y ateísmo son conceptos muy, muy diferentes. El Estado laico indica que no debe haber una posición oficial de gobernantes o de personas de jerarquía de una religión en el gobierno o viceversa. Quiere decir que no hay una influencia, una injerencia directa, pero no quiere decir que la escuela debe rechazar completamente a Dios. Entonces, dado que el sistema de educación quiere excluir a Dios, quiere incluir muchos conceptos, hermanos, filosóficos, humanistas, materialistas y científicos como religión, eso me crea un problema muy grave, porque hay mucha hipocresía e incongruencia en los conceptos de educación que le dicen al niño que Dios no existe, pero que le dicen que venimos del chango y no es, o del mono, o de un sistema de evolución, y que no hay, hermanos, congruencia porque no es algo que está corroborado por la ciencia. No es algo que se pueda dar como una ley, sino como una teoría. Y al dado ser que la gente trata de rechazar a Dios, de enseñar humanismo, de enseñar, inclusive hoy en día en las escuelas, se les enseña ideologías de género, eso es totalmente peligroso para nuestros hijos. Por lo tanto, en el hogar es donde se debe instruir y enseñar acerca de principios morales, espirituales y obviamente enseñarles acerca de Dios y su palabra. Y la Biblia nos dice aquí en este versículo 13, no rehuses corregir al muchacho. La palabra rehusar implica negar un derecho o negar una necesidad. Es como aquel versículo cuando Jesús dice que ¿quién de vosotros si su hijo le pide un pan, le dará una serpiente? Perdón, le dará, ¿cómo dice ahí? Si su hijo le pide pan, ah, bueno, no recuerdo exactamente, pues vamos a buscarlo, pues para qué tenemos la Biblia, ¿verdad? Ahorita como que todavía no anda subiendo bien eh, el agua al tinaco, ¿verdad? Es Mateo 7:9. Sí, le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un huevo, le dará una serpiente. En un sentido, aquí, hermanos, hay una responsabilidad del padre de proveer las necesidades de los hijos. Un padre debe proveer las necesidades de sus hijos y rehusarles las necesidades básicas a los hijos implica una responsabilidad legal, porque yo no puedo rehusarle a mis hijos la comida. Yo no puedo rehusarme
a darles el alimento, el techo, el vestido que ellos necesitan. El problema es que muchas veces nosotros consideramos que las necesidades de nuestros hijos solamente abarcan la parte física. E ignoramos, hermanos, que como seres humanos estamos constituidos en tres partes. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Y cada parte del ser humano tiene necesidades específicas. Hay una serie de lecciones que enseño a la iglesia sobre el hogar cristiano y enseñamos específicamente las necesidades del varón, las necesidades de la mujer y las necesidades de los hijos. Los hijos necesitan físicamente sustento, necesitan comida, necesitan techo y necesitan pues vestido, ¿verdad? Ropa. Pero más allá que la parte física, hay un 66% más de su ser que tiene necesidades en la parte emocional. Su alma los niños necesitan amor, necesitan afecto, necesitan seguridad, necesitan ciertas condiciones emocionales que les van a ayudar a estar bien, a estar enfocados en su vida y sin tener grandes repercusiones emocionales. Necesitan en su parte emocional, tienen necesidades que deben ser satisfechas por los padres. Pero hay una parte del ser humano que muchos ignoramos y es el espíritu. Nuestros hijos necesitan instrucción, necesitan enseñanza, necesitan consejo, pero necesitan corrección. Y negarles a nuestros hijos, hermanos, este tipo de necesidades es lastimarlos y es afectar su desarrollo y su crecimiento en alguna de estas áreas. Si yo no le doy de comer a mis hijos bien, se va a afectar su crecimiento físico y su salud. Si yo no les doy necesidades emocionales, se van a afectar en su alma y van a tener problemas emocionales, lo cual abunda mucho hoy en día. Pero si no les satisfago sus necesidades espirituales, van a tener problemas espirituales. Y esto es algo que debemos entender, que tener hijos que son buenos, que caminan con Dios, que hacen lo correcto, no es obra de magia o de casualidad, ni un asunto de suerte. Es un asunto de que los padres trabajamos en darles lo que ellos necesitan. Y no darles alguna de estas necesidades va a repercutir en su desarrollo en alguno de estos aspectos. Por eso dice, no rehúses corregir al muchacho, no te niegues, en cierta manera, no les rechaces el derecho que ellos tienen de ser corregidos. Ayer estaba poniendo alguna publicación de la iglesia y miré de reojo una publicación donde alguien ponía que no se debe obligar a los hijos a ir a la iglesia, sino que es un acto que ellos deben tener por pura voluntad. Se me hizo tan absurda esa publicación, porque si no los podemos obligar, hermanos, entonces los dejamos hacer lo que ellos quieran, tampoco les podemos obligar a comer, tampoco les podemos obligar a ir a la escuela, tampoco les podemos obligar a levantarse de la cama o dejar los videojuegos. Digo, si vamos a hacer un criterio, tenemos que ser parejos en todos los aspectos. Y hermano, a mí muchas veces me obligaron a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque los niños no saben lo que es mejor para ellos. Los niños todavía no tienen un desarrollo total de su mente y su discernimiento para decir, esta es una responsabilidad, esto es un gusto, esto es diversión o esto es responsabilidad. Ellos todavía no disciernen. Así como usted, si su hijo no quiere ir a la escuela, usted lo obliga, dice, tienes que ir porque es una responsabilidad. Pero qué hipócritas cuando decimos, no, pero si no quiere a la iglesia no tenemos que obligarlo. Eres un hipócrita, hermano, porque realmente para el mundo sí lo quieres obligar, pero para las cosas espirituales no lo quieres obligar. Dios dice, no rehuses. Eso es rehusarse a corregir áreas en su vida que tiene que aprender a discernir. No rehuses corregir al muchacho. Está hablando de personas, de jóvenes que son de edad corta, de edad pequeña, de niños. Dios dice, no rehuses corregirlo, no rehuses enderezar sus veredas, sus pasos y sus hábitos, porque cuando son niños pueden ser corregidos. Ya de grandes no pueden serlo. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 8. Hemos hablado mucho sobre esto y abundaremos todavía más en el capítulo 29, donde se enseña más sobre este asunto de corrección en el hogar. Pero dice la Biblia en Eclesiastés 8:11 que por cuanto no se ejecuta
luego, esto es ipso facto, inmediatamente, si no se ejecuta rápido sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos del hombre está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Qué está diciendo la Biblia? Hay consecuencias. Y los niños, una de las enseñanzas principales que deben entender es enseñarles a hacer el bien, darles el ejemplo de hacer lo correcto, pero también debe haber corrección en el hogar cuando se transgreden o se quebrantan los principios, las reglas, los mandamientos de Dios. En todo hogar debe haber reglas. No se le cae a los niños, hermano, con azotes o con varas sin saber ni por qué les está dando instrucción o les está dando corrección. Los niños deben saber identificar plenamente cómo deben actuar, qué cosas deben tener a hacer, qué cosas no deben hacer, y deben estar conscientes de el bien, del mal. Es un entrenamiento que en el hogar se debe practicar muy bien, y cuando se transgreden ciertas acciones que hacen, que van en contra de las reglas que se les establecen, de acuerdo a principios bíblicos, hay consecuencias. Deben saber los niños, si yo desobedezco, va a haber consecuencias. Si yo falto el respeto, va a haber consecuencias. Si yo miento, va a haber consecuencias. Así que como Dios nos da el ejemplo perfecto, al pueblo de Israel le dice, mira, estos son los mandamientos que yo te ordeno hoy. Y los tenían que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo para conocerlos, para aprenderlos y para practicarlos. De esa manera nadie podía decir, es que yo no sabía que era malo, ¿no? Entonces debemos estar conscientes de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, hermanos, parte del entrenamiento y la instrucción que se le da a los hijos bíblicamente es el castigo. Recuerde, Hebreos 12 nos dice que el proceso que Dios lleva con nosotros. Dice, hijo mío, no desmayes. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Habla de enseñanza, de instrucción, ni desmayes cuando eres reprendido. Habla de evidenciado, regañado, de llamado de atención, expuesto, confrontado. Cuando eres reprendido por él, el enjos en griego, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Bíblicamente, sí hay instrucciones y mandamientos para aplicar disciplina física a los hijos, pero la Biblia no manda abusar de ellos físicamente con coscorrones, con jalones de oreja, con jalones de cabello, con pellizcos, con arrojar objetos. Nada de eso es lo que Dios enseña. Y lamentablemente irse a los extremos puede causar daños gravísimos. Y sí, hacerlo de manera incorrecta puede causar problemas mentales y problemas espirituales, y más puede afectar en rebeldía. Pero no es, hermano, ninguno de los dos extremos, porque hoy en día hay dos extremos. Hay el extremo de los padres que quieren totalmente promover una educación, no sé, positiva, respetuosa, no sé cómo le llamen, en la que los hijos hacen lo que quieren, no hay consecuencias, no hay restricciones, no hay obligaciones. Y bueno, eso es lo que está dando como resultado una generación sin moral, sin respeto, sin principios, sin nada de distinción entre lo bueno y lo malo. Jovencitas teniendo antes de sus 18 años una multitud de parejas sexuales, quedando embarazadas, abortando, tratando de ir en contra de toda la moralidad, el respeto y de todas las cosas decentes que antes se promovían y se enseñaban. Eso está creando una generación desenfrenada y una generación totalmente fuera de control. Pero eso es un extremo muy malo. Y el otro extremo es el extremo represivo y totalmente agresivo, violento, de abusos, lo cual es un crimen y se debe castigar. Y hay personas que realmente terminan en la cárcel por abusar descontroladamente de sus hijos, aplicando castigos de manera muy inapropiada. El balance perfecto nos enseña la palabra de Dios de que es castigar con amor y disciplinar a los hijos. Si lo castigas con vara, dice, no morirá. O sea, si lo haces apropiadamente y Dios da
primero el principio y da la instrucción. ¿Cómo? La palabra para, literalmente, algunos que dicen, no, es que cuando dice la Biblia para es la palabra Torá, se les debe castigar con la Biblia. O sea, no hay lógica en ese asunto. La palabra literalmente se refiere a un objeto extraído de un árbol, una vara de un árbol, una rama de un árbol que se prepara para aplicar disciplina, un castigo corporal a los hijos. No hay otro significado más allá del evidente en la palabra de Dios. Mire, hermanos, esto no debe ser un recurso diario. Es un recurso solamente, hermanos, para enseñar e instruir a los hijos. Yo a mis hijos, hermano, si 3 o 4 veces les di vara en su vida a cada uno de ellos, es mucho. Ellos aprendieron, se aplicó correctamente, funcionó y es como una medicina que solamente causa un efecto correctivo. La medicina no es para tomarse todos los días. La medicina se usa en casos extremos en los cuales un problema no se corrige por sí mismo y hay que hacer uso de agentes externos como un antibiótico, como un analgésico o como otro tipo de medicamentos para controlar problemas de salud que podrán llegar a complicarse mayor. Por eso la Biblia compara los azotes con medicina. Dice la Biblia que los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Bíblicamente hay enseñanza que si es bien aplicada y bien utilizada, puede causar efectos positivos en la conducta de los hijos. ¿Qué se hace? Número uno, se les enseña qué es lo que deben hacer. Usted no tiene derecho de aplicar vara a sus hijos si ellos no saben lo que tienen que hacer. No se les castiga con enojo y hay principios bíblicos sobre ello. Los vamos a ver. Dice la Biblia que no exasperéis a nuestros hijos, que no debemos castigarlos, dice con enojo, que no se apresure nuestra alma para destruirlo. Bíblicamente hay principios de cómo. Nunca se les debe disciplinar ni castigar enojados, ni con insultos, ni con palabras, hermanos, ofensivas. Eso no es bíblico y no es correcto. Lo primero es enseñarles. Lo segundo es darles el ejemplo. Lo tercero es confrontarlos, llamarles la atención y decirle, mira, te he enseñado, te he dado estas instrucciones, no las estás siguiendo, ¿qué pasa contigo? Y si aún así el niño no entiende, no quiere obedecer, hay rebeldía como hay necedad en su corazón, dice la Biblia, la vara de corrección la alejará de él. Entonces hay una consecuencia física que le provoca cierto dolor en partes específicas de su cuerpo, no en la cara, no en la cabeza, no en los brazos, no en ninguna parte que no pueda ser diseñada correctamente por Dios para la aplicación de disciplina. Lo castigas con vara, dice Dios, no morirá, pero lo que sí va a causar, dice ahí, librará su alma del Seol. La palabra Seol es una palabra hebrea que está transliterada al español. Se usa indistintamente para hablar de un lugar donde van los muertos, pero en un sentido más amplio y general se usa para hablar del sepulcro, es decir, hablar del evento de la muerte de una persona, aunque también puede implicar en cierta manera el lugar de los muertos y en algunas ocasiones específicas, según el contexto, puede hablar del infierno, literalmente. Disculpen. Entonces, hermanos, el castigo con vara puede ayudar a que un joven, un niño, pueda evitar consecuencias en su vida fatales, como lo es morir de resultado de sus mismos pecados, el destruirse a sí mismo o el ser condenados incluso en el infierno. Entonces, es una gran responsabilidad y una gran necesidad que los padres tenemos enseñar e instruir a nuestros hijos. Debe haber reglas claras en casa, basado en principios bíblicos, y esas reglas deben ser enseñadas, deben ser publicadas, puestas en algún lugar, y los niños deben saber básicamente qué cosas traen consecuencias y acciones. Por lo general, hermanos, pues la recomendación que yo hago es que haya solo 3 razones por las cuales puede llegar a aplicarse un castigo físico, una vara a los hijos. Número 1, cuando hay desobediencia, flagrante, evidente y bien clara, y bien entendida por ellos. Yo te di una instrucción, tú la ignoraste, te volví a decir, no volviste a ignorar, te llamé la atención
y no hiciste caso, bueno, algo está mal contigo y yo tengo que corregir eso en tu vida. Y yo tengo que enseñarte que hay consecuencias por desobedecer. Y simplemente, mire, así es como yo lo hacía con mis hijos. Básicamente, iba a su cuarto, me sentaba con ellos y le decía, hey, aquí hay un problema que tenemos. Yo te di instrucción varias veces, tú no hiciste caso, te llamé la atención, no hiciste caso. ¿Entiendes lo que estás haciendo? ¿Entiendes que eso está mal? Ellos dicen que sí. Sabes que yo tengo que enseñarte a corregir eso en tu vida porque te amo y yo no quiero que te hagas una persona rebelde que ignores todas las autoridades. Yo necesito, estás enfermo y necesitas una medicina. Y la Biblia enseña que la medicina que quita este problema es la vara y la corrección. Así es de que voy a tener que darte disciplina. Te voy a dar 3 veces con la vara. Pero no es un asunto de amenazas, no es un asunto de corretearlos, es un asunto de decirle esto tú lo necesitas y como padre yo lo voy a hacer para ayudarte. Te voy a dar 3 varas. No quiero gritos, no quiero que corras, no quiero que metas las manos. Solamente lo vamos a hacer de esta manera y eso te va a ayudar a ti a entender. 1 o 2 veces, hermano. ¿Y qué creen? El asunto se soluciona porque ellos entienden, va a haber consecuencias. Y es como Dios trata con nosotros. Sé que la nueva era y las nuevas generaciones no están de acuerdo con este tipo de enseñanzas y por eso nos enseña en los púlpitos y nos enseña en los podcasts y nos enseña porque se quiere evitar problemas, se quiere evitar la crítica, se quiere evitar el escrutinio público, pero la palabra de Dios es clara y tenemos que obedecer lo que enseña la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, esto va a ayudar a librarnos de muchos problemas. Dice la Biblia que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y mire, hermano, yo estoy cansado de ver por todos lados niños consentidos, mimados, chiflados, decimos aquí en el norte, que están totalmente, hermanos, fuera de control, golpeando a sus padres, gritando, insultando, dando órdenes, controlando a los padres. ¿Y dónde quedó, hermanos, el respeto, la disciplina y el orden? Yo no quiero ni imaginar esa generación cuando llegue a edad adulta, cómo va a estar el mundo tan descontrolado, con anarquía, con total ingobernabilidad y total, hermanos. ¿Por qué razón los jóvenes hoy en día con mucha liberalidad entran al crimen organizado, agarran una pistola y matan a otros sin ningún tipo de resentimiento, ningún tipo de pesar, ningún tipo de remordimiento de conciencia? Porque desde niños se están entrenando con los videojuegos a matar, experimentan esa sensación de violencia, de anarquía, de controlar las cosas, de no manejar frustración y rechazos. Y, ay, hermanos, por eso hoy en día muchos jóvenes están entrando a escuelas con armas a matar a otros. Por eso es que hoy en día muchos jóvenes están cometiendo asesinatos. Tenemos un caso reciente en México, 2 jovencitos que se juntaron, quedó embarazada la muchacha, trataron de abortar al bebé, el bebé nace vivo y ellos dos planeando y conspirando cómo deshacerse de eso como si fuera un objeto, una persona, tirándole una bolsa de basura a la calle en el frío, como si fuera un objeto, como si fuera un animal. Y hoy en día, hermanos, una generación donde se valora más, donde se valora y se aprecia más la vida de un animal que de un ser humano, algo no está funcionando bien. Así es de que, hermanos, se necesita volver a los linderos antiguos. Se necesita levantar nuevamente la enseñanza en el hogar sobre cómo educar y entrenar a los hijos, porque antes funcionaba. Antes no teníamos tantos problemas de conducta, no teníamos tantas enfermedades mentales, tantos traumas. Todo es motivo, hermanos, de una alimentación del ego excesivo en que la gente se considera tanto a sí mismo que usan muchos argumentos mentales para justificarse y para no hacer lo que ellos tienen que hacer. So, hermanos, esto es algo muy importante en la Biblia y hay mucha enseñanza, mucha instrucción. Ojalá que usted quiera tomarlo en cuenta, aprenderlo y aplicarlo en su vida. El versículo 15 dice: Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Recuerde, es un rey, Salomón, dando instrucciones para su hijo
Roboam cómo tomar responsabilidades del gobierno, pero lo más importante para Salomón no era ver a su hijo Roboam ser rey, sino llegar a verlo ser sabio. Lamentablemente esto no ocurrió. ¿Por qué? Porque Roboam no recibió buen ejemplo, aunque él era responsable de sus propias acciones. Quiero que entienda algo. Nadie podemos justificarnos de decir es que yo soy así porque mis padres. No, no, no. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Su padre dará a Dios cuenta de sí, pero usted va a dar cuenta de sí. Usted no puede, amparado bajo principios de psicología moderna, el decir es que el resultado de mi conducta fue provocado por traumas que tuve en mi infancia, por abusos, por esto, por aquello. Yo sé que son situaciones dolorosas, yo sé que son situaciones angustiantes, pero hermanos, eso no es justificación para perder el discernimiento de lo que nosotros tenemos que hacer. Es que a mí así me trataron y así yo trato a mis hijos. No, eso no es excusa. Son patrones que deben romperse y son cosas que deben, hermano, cambiarse. Entonces Salomón le dice, si tu corazón fuera sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Me vienen a la mente argumentos como el del apóstol Juan, donde le escribe al hermano Gallo en la tercera epístola, dice, no tengo yo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. La mayor alegría para un padre siempre será ver a sus hijos triunfar, ver a sus hijos desarrollarse y ver a sus hijos ser sabios, el tener discernimiento para tomar las decisiones correctas en su vida. La mayor satisfacción para un padre no es ver a su hijo comprarse un carro nuevo o graduarse de una carrera profesional. Bueno, al menos no debería ser ese el mayor logro de un padre. El mayor logro de un padre debe ser ver a sus hijos sabios, prudentes, tomando las acciones y decisiones correctas en su vida. Esa debe ser la principal meta de los padres para con los hijos. No es darles lo que tú no tuviste, no es darles una carrera. Yo no digo que sea malo que ellos estudien una carrera. Yo estoy de acuerdo con eso y yo me he esforzado para que mis hijos estudien, pero no es la meta principal mía para ellos. Si ellos terminan no teniendo una carrera, no seré un fracaso como padre, ni ellos serán un fracaso como hijos. Mi meta para ellos es que sean sabios desde la perspectiva de la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, porque una persona sabia va a estar bien, aunque no tenga un título profesional. Una persona sabia va a estar bien, aunque no tenga una herencia física. Yo les he dicho a mis hijos, yo no les voy a dejar nada de herencia. No porque no quiera, no porque no pueda, simplemente porque creo yo que la mejor herencia que se les puede dar es espiritual y es moral. Es decir, darles a ellos instrucción, enseñarles cómo trabajar, cómo valerse por sí mismos, cómo salir adelante, pero sobre todo cómo tener temor a Dios en su vida y cómo servirle y agradarle a Él. Salomón está diciendo, una de las alegrías más grandes que yo voy a tener como padre es tener a un hijo sabio. Y es parte de la enseñanza de un padre o de la enseñanza de un padre a los hijos. Dice, mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Escuche esto, hermanos. Uno de los efectos y resultados más evidentes de una persona sabia es su manera de hablar. Recuerda, hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú puedes medir en cierta manera la cantidad de sabiduría de una persona con escucharle hablar por unas pocos minutos, por unas pocas palabras. Porque una persona que es necia va a derramar malas cosas, es decir, de su boca va a salir inherentemente lo que hay en su corazón. Una persona necia va a hablar necedades. No puede un árbol bueno dar malos frutos, ni puede un árbol malo dar buenos frutos, o viceversa. Dice el Señor, de la abundancia del corazón habla su boca, y por los frutos se conoce el árbol. Eso no está hablando de juzgar la salvación de una persona por su conducta, no es el tema, no está fuera de contexto. Lo que está diciendo es el resultado o el efecto te muestra la causa. El fruto te muestra lo que es el árbol. Muchas veces vas caminando y tú ves un árbol y a menos que seas un experto en botánica, mi papá era muy bueno, él era jardinero, él era muy bueno para distinguir, mira, ese árbol es tal cosa.
es un framboyán, es un manzano, es un naranjo, es un limón. Él con ver un árbol, sin ver nada más, desde lejos te decía, ese es ese tipo de árbol. Y siempre acertaba. Mi papá toda su vida estuvo en el campo y trabajó en los jardines. Mi papá era un buen jardinero y él conocía todas las plantas, todos los árboles. Era un experto en botánica, era un experto en lo que se habla de sus terminologías, pero yo no. Yo por más que quería, a mí no me interesaba tanto aprender, pero me llamaba la atención cómo él conocía los árboles. Pero yo no. Yo puedo ver un árbol y puedo sacarle vueltas, olerlo y me equivoco. Pero hay una manera que es infalible para saber qué clase de árbol es. Cuando ves un árbol y ves ahí una manzana colgada de un árbol, no hay manera de equivocarse y decir, ese es un manzano. ¿Por qué? Porque por el fruto se conoce el árbol. Es una manera infalible, ahora no es una manera científica de corroborar cosas, pero es una manera infalible de conocer al árbol. Cuando ves una naranja, a veces te confundes, será toronja, será naranja, será limón, porque hay muchas especies de cítricos diferentes, pero bueno, lo abres, lo pruebas y dices, oh no, esto es un naranjo, es una mandarina, es una toronja, es un limón, porque hay limones que parecen naranjas, así sucesivamente, pero por el fruto conoces un árbol. Cuando una persona lo escuchas hablar, de la abundancia de su corazón son como frutos que están saliendo de ese árbol. Y las palabras determinan la clase de persona que es esa persona. Entonces dice Salomón, mis entrañas se alegrarán. Habla de las entrañas como el corazón, como el centro de emociones. Inclusive en tiempos bíblicos, los riñones jugaban un papel importante en las emociones desde la manera de pensar de la gente. Ahora, eso no es una evidencia de que la Biblia se equivoca, no. Es una manera de pensar de la gente del Antiguo Testamento. Mis entrañas se alegrarán cuando tus labios hablaran cosas rectas. Qué gozo cuando oyes a tus hijos hablar allá, que no se dan cuenta que los estás oyendo y los escuchas hablar y los escuchas hablar cosas rectas. Dice, hermanos, mi hija está allá en el colegio y a mí me goza mucho oírla hablar con sus compañeras sobre la ruta, sobre ganar almas, sobre traer gente a la iglesia, sobre la clase, escuela dominical. Es un gozo para nosotros ver a nuestros hijos hablando cosas rectas, pero qué dolor causa cuando un padre oye las conversaciones de sus hijos, se da cuenta que ahí en los chats, en su WhatsApp, en su teléfono, hablan con malas palabras, hablan de temas sexuales, de temas, hermanos, perversos, de temas malvados. Qué triste es para un padre escuchar a sus hijos hablar cosas necias, cosas vanas, cosas mundanas. Te das cuenta que tu hijo realmente tiene ese tipo de actitudes en su corazón y es reflejo de la educación que se le está dando. Ahora, quiero hacer un paréntesis y hacer una recomendación a los padres. Métase a investigar, indagar a sus hijos. El derecho a la privacidad debe limitarse a dónde se bañan, dónde se cambian, dónde están en el baño. Pero fuera de eso, hermanos, los padres tenemos todo el derecho de meternos en sus dispositivos, de meternos en su computadora, de meternos en su celular, de meternos en su cuarto, de no tener llave. No se le puede poner seguro los cuartos en mi casa, a menos que se van a cambiar y solamente durante el tiempo que se van a cambiar. Pero no se puede, así como no se debe entrar sin tocar la puerta, pero no se puede poner seguros. Es que es mi cuarto. No, señor, no es tu cuarto. Tú no lo compraste, tú no lo pagaste, tú no pagas los recibos, tú vives aquí, eres mi hijo, estás bajo mis órdenes y bajo mi cuidado. Y eres mi responsabilidad y mi regla es, aquí no hay tal cosa como la privacidad. Cuando mi hija cumplió 18 años, se iba a ir al colegio, me pidió un teléfono celular. Y bueno, se lo compré, pero le dije, voy a necesitar, tenía reglas. Para empezar, estando en casa, tiene que entregarlo a cierta hora,
tiene tanto tiempo para uso limitado, pero tienes que entregarme la contraseña. ¿Por qué? Me dijo ella. Le dije, porque en este hogar enseñamos transparencia. Nadie tiene nada que esconder. Lo mismo que yo te pido, yo también lo ofrezco. Tú sabes la contraseña de mi celular desde que tenías 2 años. Mi hija lo sabía. A los 2 años ya sabía acceder a mi teléfono. Siempre he usado la misma. Mis hijos todos pueden acceder a mi teléfono. Mi WhatsApp está aquí en esta computadora. En el web WhatsApp está accesible. Mi Messenger está aquí. Mi Facebook está aquí. No hay nada que tanto aquí, inclusive está en la iglesia, inclusive está en muchos lados, ¿verdad? Si alguna vez hay una publicación mía, muy probablemente está en muchas computadoras y en muchos dispositivos, mis cuentas. No hay nada que esconder, porque eso de la privacidad nos está llevando a vivir dobles vidas. Y es muy estresante y es muy incorrecto. Así es de que, hermano, indague, investigue, métase, trate de ser. Mire, hermana, Dios le dio a las mujeres un instinto natural para discernir cosas que el hombre no percibe. La mujer sabe cuando algo no está bien en casa. La mujer sabe cuando el hombre anda raro, cuando su perfume no es el habitual, cuando sus manchas no son de salsa. La mujer sabe cuando algo anda mal. La mujer sabe cuando sus hijos no andan bien. Sabe las conductas, leerlas, entender, y la mujer tiene esa percepción. Algunos le llaman intuición femenina, otros le llaman sexto sentido, otros le llaman brujería, no sé. Pero las mujeres saben cuando algo no está bien. Y las mujeres pueden descubrir cosas. Ahora le voy a decir algo, hermana. Si usted sabe algo, sospecha algo, no se quede callada. Hable con su esposo, no encubra, no participe en pecados ajenos. Trate de corregir, trate de evidenciar, trate de confrontar y corregir a sus hijos en todos los aspectos. Cheque sus conversaciones, sus chats, cheque sus cuentas. ¿Sí? Si confisca, usted tiene el derecho de quitarles el celular. Y tiene el derecho, si no te lo va a dar hasta que no ves la contraseña, sin avisarles, porque son muy hábiles para borrar conversaciones rápidos, imágenes, galerías. Tiene que revisarlos, no solo en sus conversaciones públicas, pero también en las conversaciones privadas. Siguiendo dando instrucciones, el rey a su hijo dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Bueno, esta instrucción es recurrente de parte de Salomón a su hijo. No tengas envidia de los pecadores. Una de las estrategias más habituales de Satanás es mostrarnos una evidencia, o mostrarnos más bien una apariencia, no evidencia, una apariencia de que la gente pecadora vive mejor que los que quieren agradar a Dios. Y ha sido una estrategia muy recurrente, muy utilizada y muy funcional para Satanás. Ya recuerda usted el caso de Asaf cuando dice, por poco deslizaban mis pies, casi resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los impíos, bien, porque tuve envidia de los pecadores viendo la prosperidad de los impíos. Satanás nos trata de presentar, hey, mira, los narcotraficantes traen mejores trocas, mira, entra el crimen organizado, vas a tener las mejores mujeres. No son las mejores mujeres las que tienen mejor apariencia, porque engañosa es la gracia y van en la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa es la que será siempre alabada. Eso deben aprender nuestros hijos, no dejarse llevar por apariencias externas. No tengas envidia a los pecadores. Tal vez tengan mejores cosas, pero no tienen mejor vida. Tal vez tengan mejores, las cosas materiales, y volvemos a lo mismo, no son lo que determina el valor de una persona. Hay que entender que hay cosas que valen más que el dinero y que hay cosas que son mejores, hermanos, que el pecado y que un estilo de vida desenfrenado y alocado. No tenga tu corazón envidia a los pecadores. Hay que enseñarle a nuestros hijos más que una vida de restricciones, una vida de bendiciones. Mira cómo Dios nos ama. Mira cómo Dios nos cuida. Mira cómo Dios suple nuestras necesidades.
Esto el mundo no lo conoce, esto el mundo no lo puede experimentar. Tener un Dios que está con nosotros, que nos cuida, que nos concede peticiones del corazón. Qué triste, hermanos, que hay muchos cristianos enseñándole a sus hijos lo peor de la vida cristiana. Una vida de miserias, una vida de dolores, de quebrantos. La verdad, hermanos, es que a veces da miedo ver cómo algunos cristianos se expresan del cristianismo. Es que hay que sufrir, es que hay que padecer, es que hay que tener hambre. ¿Quién dijo eso, hermanos? Esas no son consecuencias de ser cristiano, esas son consecuencias de ser flojo, consecuencias de ser mal administrador, consecuencias de tener una mala percepción sobre la fe. Estaba predicando en una conferencia y un pastor empezó a mencionar, no, de nosotros, yo tenía hambre y alguien me compró comida. Yo tenía una necesidad y alguien me dio dinero. Yo tenía una necesidad y alguien nos dio dinero. Yo dije, bueno, ¿y por qué a mí nadie me da? Y entendí una cosa, ¿verdad? Porque hay maneras como Dios suple. Para algunos Dios usa a otras personas y algunos Dios usa el trabajo, Dios usa la planeación, la estrategia, Dios usa otros muchos aspectos, pero Dios cuida de nosotros. Pero siempre voy a decir, hermanos, que una vida viviendo para el Señor es una vida feliz, una vida plena. No tenemos nada que envidiarle a los pecadores. Antes, una de las enseñanzas más grandes que debemos dar a nuestros hijos, perseverar. Esto quiere decir mantenerse, quedarse en el temor de Jehová todo el tiempo. No debemos estar solamente fluctuando entre servir a Dios y alejándonos, fríos, calientes. Hay muchos cristianos que su vida cristiana es una montaña rusa. Un día están arriba, otro día están abajo, arriba, abajo. Dice Oseas que la piedad de Efraín era como, dice, vuestra piedad fue como el rocío de la mañana. Quiere decir muy inestable, nomás duraba un ratito. Hay muchos cristianos que así son. Un día andan contentos, otro día andan amargados. Un día andan felices, un día andan tristes. Y eso, hermanos, muestra mucha inestabilidad. Yo creo que el daño más grande de un cristianismo mediocre y tibio se le da a nuestros hijos. Tú no dañas la iglesia, tú no dañas, hermano, a Dios, tú no dañas su obra. Lo que estás dañando es a tus propios hijos, que ven que un domingo vas a la iglesia y otro domingo te quedas dormido. Ven que si te llaman del trabajo, tú vas a trabajar y no vas a la iglesia porque es más importante el trabajo que la iglesia. Aunque no lo digas, ellos así lo ven. Que si es más importante un compromiso con otra persona que con Dios, se puede fallar a Dios. Y eso les da un ejemplo, les da una enseñanza, se ponen un chip en su mente para decir, ok, así funciona el cristianismo. Se trata de apariencias, de engaño, se trata de pantalla, de fachadas. Y es el cristianismo que muchos jóvenes aprenden. Oh, delante de los hermanos hay que ser hipócritas. Y allá en la casa hay que ser como realmente somos. Eso es lo que nosotros le estamos enseñando sin palabras, con ejemplo, a nuestros hijos. Pero Salomón le dice, no, tú debes perseverar en el temor de Jehová todo el tiempo, sin límites, sin restricciones, sin excusas. Nuestra manera de vivir es confiando en Dios, dependiendo de Dios y buscando a Dios todo el tiempo. Salomón termina su vida diciendo en Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, apártate del mal, porque eso es el todo del hombre. Básicamente es un epítome, quiere decir un resumen de toda la vida, es decir, esto es la conclusión final de todo. Teme a Dios y apártate del mal. Eso es. ¿Qué es temor a Dios? Bueno, lo hemos definido muchas veces. Proverbios habla mucho del temor de Dios, lo hemos desglosado, hemos visto los beneficios, las causas y efectos del temor de Dios, pero básicamente es tener un respeto reverente a Dios. Es tener una conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Por lo general, hermanos, cuando alguien nos ve, somos diferentes que cuando nadie nos ve. El problema es que Dios siempre nos ve. Y estar conscientes de que Dios me está viendo, que Dios me está oyendo, que Dios ve lo que hago cuando nadie más me ve, eso es tener temor de Dios. Ahora, no es solo la conciencia, es solo el respeto a la presencia de Dios.
Si tú ves que alguien te está viendo y aún así haces lo que no tienes que hacer, eres un descarado, un cínico. Pero si tienes respeto a la persona que te está observando, te contienes y tratas de comportarte adecuadamente, aunque tus deseos sea hacer otra cosa. Perseverar en el temor de Dios es vivir conscientes de que Dios está mirando, de que Dios conoce y oye todo lo que digo, lo que hago, lo que pienso, y mi conducta es ajustada o mi conducta es hasta cierto punto cuidada ante el respeto a la presencia de Dios. Eso está en el temor de Dios. Pastor, ¿por qué los cristianos no toman, no fuman, no se emborrachan, no se drogan, no cometen adulterio, no tienen relaciones fuera del matrimonio? ¿Por qué? ¿Porque la religión les prohíbe? No, la religión no puede hacer eso, no tiene el derecho, no tiene autoridad, ni siquiera de obligar a hacer absolutamente nada. Es porque tenemos un respeto a Dios. Cuando yo tengo conciencia de que Dios dice, no os embriaguéis con vino, y a propósito el tema final de este capítulo es la borrachera, el vino. Cuando Dios dice, no os embriaguéis con vino, hay un mandamiento que Dios dice, yo quisiera que tú no te dejaras controlar por los influjos del alcohol. Mejor sé lleno del Espíritu Santo. Entonces yo entiendo que a Dios no le gusta que yo me embriague y yo decido ser abstemio, decido no beber bajo ninguna circunstancia. Y es una convicción que yo tomo en mi vida, no porque soy bautista, no porque soy cristiano, no porque mi religión me lo prohíbe, porque yo decido que si a Dios no le agrada, yo no lo voy a hacer. Y eso es un motivo mucho más fuerte que ser un religioso, porque el religioso va a ser un hipócrita, va a ver las maneras de poder evadir la mirada, el escrutinio, el juicio de otras personas. Pero cuando una persona tiene temor de Dios, lo hace por convicción. Por ejemplo, ¿verdad? Las hermanas que usan una vestimenta modesta, una vestimenta apropiada en la iglesia, no es que la iglesia tenga reglas de que las mujeres no deben usar cierto tipo de prendas. No es que se establezcan reglas, no. Simplemente se les enseña a las hermanas los principios bíblicos acerca de la vestimenta que sí hay en la Biblia y cada una determina. Ok, yo tengo temor de Dios, voy a cambiar mi manera de vestir. Pero no es una prohibición, no es una imposición. Usted nunca me escuchará a mí eh, predicando convicciones que gente dice, ¿verdad? Como para decir, si tú no haces esto, si tú no haces aquello, porque yo lo digo, eres esto, eres aquello. Eso es sectarismo, hermano. Es incluso legalismo. Yo no puedo inventar algo, no puedo instruir ni ordenar a la gente a hacer algo. Pero la palabra de Dios, sí. Y si yo enseño en Biblia, la gente toma convicciones. Y es más fuerte una convicción que una imposición. ¿Por qué, hermano? Porque luego el sectarismo tiende a dirigir a la gente a hacer cosas que Dios nunca dijo, como lo había en los tiempos bíblicos. Los escribas y fariseos añadían a las leyes de Dios un montón de tradiciones humanas y luego anteponían las tradiciones sobre los mandamientos humanos. Yo sé que muchos no van a entender lo que estoy diciendo, pero hay que tener discernimiento y hay que tener convicciones. Convicciones, escucha esto, convicciones son principios bíblicos por los cuales vivimos. Convicciones no son preferencias. Las preferencias no se deben predicar ni imponer. ¿Qué son las preferencias? ¿Qué tan larga debe estar tu falda? Incluso algunos dicen, dependiendo del largo de tu falda es la espiritualidad que tú tienes. Si tu falda barre el piso, eres muy espiritual. Hay hermanas que usan faldas hasta el piso y lamentablemente su boca es peor que un diablo, hermanos. Porque déjeme decirle que la Biblia dice las mujeres no sean calumniadoras. La palabra calumniadoras viene de la palabra griega diabolas. Y realmente calumnia es satánico, chisme es satánico. Entonces, hermanos, aquí va el asunto principal. Sí, es el corazón. Yo no estoy diciendo que la mujer no debe usar falda. Claro que sí, es principio bíblico también.
pero es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Pero establecer un largo a la falda, establecer un color a la camisa, un corte a cierto estilo, el hacer precisiones que no van de acuerdo a la palabra de Dios, es ir más allá de lo que el Señor establece, más allá de lo que el Señor enseña. Así es de que, hermano, no seamos en ese asunto tan cegados. Debemos aprender a vivir con temor de Dios, no con temor al hombre, no ser seguidores de hombres, seguidores de Dios. Lo que Dios dice, eso hago. Lo que Dios enseña, eso enseño yo. No tienes por qué ir más allá de donde el Señor nos ha dejado. Y concluye diciendo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. ¿Por qué debemos vivir en el temor de Dios? Porque hay fin. Y esto implica, hermanos, que esta vida se acaba, que los deleites temporales tienen un fin, tienen caducidad, pero después de la muerte es cuando nosotros estaremos por toda la eternidad en la presencia de Dios. Ciertamente hay fin y nuestra esperanza no será cortada. A diferencia de los pecadores, de los impíos, que su esperanza será cortada, que su vida llegará a su fin y sus deleites terminarán y empezará el sufrimiento eterno en el infierno, la esperanza de nosotros continúa. ¿Por qué? Porque la verdadera riqueza, la verdadera recompensa viene allá en el cielo. A mí me llama mucho la atención cuando el Señor Jesús menciona la historia del rico y Lázaro. Y al hombre rico que pedía una gota de agua, se le dice, Abraham le dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Todo lo que te tocaba y lo que buscaste era en tu vida y ahí lo recibiste. Y Lázaro también males. Pero ahora Lázaro es consolado aquí y tú atormentado. Ahora, hagamos un análisis de a quién le fue mejor. El hombre rico vestía de lino, de púrpura y de lino fino, que eran prendas costosísimas, y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Cuánto cree usted que vivió el hombre rico en ese estilo de vida? Si nació rico y heredó una fortuna, vamos a decir que desde niño empezó a vivir con esas holguras y esos deleites. Bueno, con ese estilo de vida, de hacer cada día banquete, la palabra implica una comida excesiva, una comida no sana, no nutritiva, como comida chatarra y comida y vino, me entró algo en el ojo, por eso estoy parpadeando mucho, pero un vino y ese estilo de vida, hermanos, conlleva a una vida corta, una vida no prolongada. Yo pienso que ese hombre rico no llegó a los 50 años. Muy probablemente la expectativa de vida para ese tiempo no llegaba mucho. No había antibióticos, no había medicina, no había ese tipo de gentes. Tenía problemas graves de obesidad. Probablemente no llegó a los 50. Vamos a ser generosos que llegó a los 60 años con ese estilo de vida. ¿Le fue bien? 60 años de abundancia, de excesos, de deleites, de dinero, de riquezas. Si Jesús contó esa historia por allá del año 32, 33 del primer siglo, entonces casi llega a, vamos a decir que ya había muerto, vamos a decir que pasaron 2000 años, mínimo 2000 años, que ese hombre rico ahorita mismo está en el infierno. 60 años de abundancia contra 2000 años, si es que es el mínimo 2000 años, de tormentos y sufrimientos, sin una gota de agua. 2000 años, porque yo creo que llevaba mucho más, pero al menos 2000 años. Estamos hablando, hermanos, que ni siquiera el 1%, ni siquiera una partícula de porcentaje, ese hombre de su existencia ha disfrutado. El problema es que todavía le queda la eternidad. 60 años contra la eternidad es una gran diferencia. En el caso de Lázaro, sufrió,
padeció, pero puso su fe en Cristo. Fue un hombre mendigo que deseaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico y que los perros venían y lamían sus llagas. Eso era un extremo de, imagínate las infecciones que los perros provocaban. Murió muy joven Lázaro. Tal vez pasó 30 años de dolor, de sufrimiento, 40 años. No creo que haya vivido más. Si un perro te lame una llaga, te infectas y te mueres. 40 años, póngale que vivió Lázaro, de dolor, sufrimiento, pero lleva más de 2000 años disfrutando de estar en la presencia del Señor. Entonces, hermanos, eso es lo que debe estar en nuestra perspectiva. Por eso Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios quiere que aprendamos a poner nuestra mirada más allá de esta vida. Si usted se desenfrena viviendo una vida de pecado, una vida de placeres, una vida de banalidades, las va a disfrutar, le van a gustar, le va a encontrar satisfacción momentánea y temporal, pero hay fin, se acaba. Y lo importante es que viene después. Tal vez usted está escuchando esta mañana y usted no sabe a dónde iría su alma. Recuerde, esta vida se acaba, hay fin. Y hay una esperanza que puede no ser cortada si usted pone su fe en Cristo para ir al cielo el día que usted muera. Hasta aquí vamos a llegar, hermanos, con la meditación de este capítulo de Proverbios, capítulo 23.